Con este largometraje, Disney nos propone una aventura a un mundo de ficción que esconde un secreto que ninguno de sus habitantes se podría llegar a imaginar. Eso sí, aviso a navegantes, este video contiene spoilers, por lo que si todavía no has visto la película, continúa viéndolo bajo tu responsabilidad. Hola amantes del cine, esto es Cine en Casa. Hoy te traemos curiosidades de Mundo Extraño. Quédate hasta el final que se pone bueno. Antes de continuar, me gustaría que le dieras manito arriba al video y que te suscribas a mi canal para que no te pierdas mi contenido. Ahora sí, comencemos. Número 1. El logo de Disney 100. Con motivo del centenario de Disney, la Casa del Ratón no solo ha diseñado un nuevo logo, sino que también un nuevo opening para sus películas. La idea inicial era que el logotipo de Disney 100 apareciese por primera vez en Hocus Pocus 2 y después en Desencanto, pero finalmente se decidió que sería Mundo Extraño la primera película en utilizarlo. Número 2. La tipografía de Indiana Jones. A la hora de diseñar la tipografía de Mundo Extraño, el equipo se inspiró en el estilo de fuente de una de las franquicias más icónicas del séptimo arte, Indiana Jones. Y es que si se trata de una aventura, ¿qué mejor tipografía que esta? Número 3. Viaje al centro de la Tierra. Continuando un poco con el dato anterior, aunque la tipografía está inspirada en Indiana Jones, de lo que no cabe duda es de que la trama está basada en la novela de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra. Muchachos, hemos llegado al centro de la Tierra. Número 4. El primer personaje abiertamente gay. Bien, es cierto que hasta ahora Disney y Pixar han ido introduciendo personajes LGBTQ+ en sus películas, siendo el último más polémico el de Lightyear, pero nunca dichos personajes habían formado parte del elenco principal. En esta película se rompen todos los tabúes con Ethan Clade, el hijo adolescente de Saoirse y Meridian Clade, que no solo es abiertamente gay, sino que su familia lo trata con la normalidad y naturalidad que se debe hacer. Lamentablemente aún queda mucho camino por recorrer, ya que debido a esto la película ha sido cancelada en 20 países. Nos dimos una mejor oportunidad para tener un futuro. Número 5. El juego de puesto de avanzada. Otra de las curiosidades de Mundo Extraño es que Ethan y sus amigos son aficionados al puesto de avanzada Primal Opus, un juego de cartas de rol que trata sobre el uso responsable de los recursos naturales para prosperar mientras se respeta la naturaleza. Tienen la misión de formar una civilización funcional usando el ambiente que los rodea. El diseño de dicho juego estaría basado en Magic y especialmente en Catán. Por enésima vez, aquí no hay malos. El objetivo no es ni liquidar ni destruir monstruos. Número 6. ¿Existe el pando? Este dato es cuanto menos curioso, ya que bien es cierto que en la realidad no existe el pando, pero si les dijera que existe un organismo similar en la realidad... Señor Clade, no podría. Sería una falta de respeto para el padre del pando. Si no fuera por lo que descubrió, no te... Pues sí, se trata de una colonia de álamos en Utah, Estados Unidos, cuyas raíces están conectadas entre sí como las de plantas de Mundo Extraño. Además, a esta colonia se le conoce con el nombre de pando. Dividen miles de plantas aquí en la superficie. Bajo la tierra, de hecho, es un organismo singular. Número 7. Inspirado en la alfombra de Aladín. En muchas de las películas de Disney y Pixar se nos presentan personajes curiosos y únicos pensados para conquistar al espectador. En el caso de Mundo Extraño, los directores Don Hall y Quinn Yuen crearon a Splat. Para crearlo se inspiraron en la alfombra de Aladín, con el fin de que recayese sobre él la carga cómica de la película. Por eso querían que se comunicase con gestos y no con el habla. Si te llamo Splat, tienes cara de llamarte Splat. ¡Au! Creo que me lo merecía. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 8. ¿Ese es Tuk Tuk?
Continuando con las curiosidades de Mundo Extraño, hay que mencionar un easter egg que puede que haya pasado desapercibido para muchos de ustedes, y es que si nos fijamos en la escena que tiene lugar cuando los Clade y el resto de la tripulación se está despidiendo para regresar a la superficie, podemos ver al fondo del orgánico paisaje a Tuk Tuk, la mascota de Raya. Número 9. Una antigua creencia mitológica. La gran sorpresa de Mundo Extraño es el increíble descubrimiento que hacen Searcher y Ethan, la ciudad de Avalonia. Está situada sobre el caparazón de una tortuga gigante. Que este mundo tiene vida. Es un ser con vida. No encontramos el núcleo del pando. Encontramos... Esta idea o creencia mitológica sobre nuestro mundo es muy antigua. De hecho, se remonta a la mitología hindú, en la que el segundo avatar del dios Vishnu, Kurma, es la base sobre la que 3 y 4 elefantes están sosteniendo el mundo. Sobra decir que Kurma es una tortuga. Significa que todo este tiempo hemos estado viajando dentro de sus entrañas. O sea, dentro de sus tripas. Ok. Número 10. El tema medioambiental. Si algo hace esta película es tratar de enviar un mensaje sobre lo importante que es estar concienciado con el buen mantenimiento del medio ambiente, ya que es precisamente por culpa de la sobreexplotación humana de un cultivo que la tortuga que sostiene a Avalonia está a punto de perecer. ¿Y tú, querido oyente, tienes conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro planeta? Número 11. Símbolos atlantes. Otro easter egg que quizás no viste es el texto atlante que aparece en la escena del final de la película. Dicho texto se encuentra en la parte superior derecha y da título a la libreta que está sobre la mesa y apenas se puede apreciar a simple vista. ¿Lo habías visto? Número 12. Lo vimos en Encanto. Un easter egg muy habitual en las películas de la Casa del Ratón suelen ser pistas sobre la próxima película que precederá a la que estamos viendo. En el caso de Mundo Extraño, dicho huevo de Pascua estaba oculto en los créditos finales de Encanto. Justo de cara al final podía verse la imagen de la nave en la que viajan los Clade y el equipo que compone la tripulación. Número 13. Witch, la próxima película. Y si Encanto nos dejó una pista de Mundo Extraño, en este film nos dejan un pequeño huevo de Pascua de la próxima película de Walt Disney Studios, llamada Witch. Se estrenará este 2023 y abordará el origen de la famosa estrella de los deseos. Sí, aquella a la que Gepetto le pide su deseo. ¿Qué opinas sobre los datos que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta y de ver el siguiente que hemos preparado exclusivamente para ti. ¡Hasta la próxima!